Hola, ¿cómo están mis amados hermanos, consiervos, amigos? Estamos nuevamente hoy para poder culminar este discipulado y poder aprender más de la Escritura. Gracias por permitirme estar ahí en el recinto de donde estás y vamos a pasarla muy bien. Ahí donde estás. ¿Qué dices si le entregamos al Señor esta reunión? Cierra tus ojos y le vamos a decir: Padre, seas tú quien nos hable en este discipulado. Te ruego, mi Dios, atiende a aquel que te busca, y hoy te estamos buscando, Señor. Que sean tus palabras las que lleguen a lo profundo. Desde ya, Señor amado, guarda a todos aquellos que están escuchando y desde ya suple cualquier necesidad. En el nombre de Jesús tu Hijo. Amén y amén. Bueno, vamos ahora a adorar y quiero que le pongas atención a la letra de este canto. Siempre que tú cantes, hazlo con el entendimiento, como que esa letra se vuelva parte de ti, así como cuando escuches la escritura, con el entendimiento para que se vuelva rema en ti. Bueno, entonces ahí donde estás, vamos a entonar de esta manera. Aleluya, lo vamos a pasar bien. Confiado estoy en ti, tú nunca cambiarás. Venga lo que venga, tu amor nunca me dejará. Confiado estoy en ti, en tu fidelidad. Venga lo que venga, tu amor nunca me soltará. Tú eres y siempre serás mi roca en la tempestad, en el dolor. Eres mi paz, mi luz en la oscuridad, en la aflicción, tú siempre estás. Confiada soy en ti, tú nunca cambiarás, no. Venga lo que venga, tu amor nunca me dejará. Confiada estoy en ti, en tu fidelidad. Venga lo que venga, tu amor nunca me soltará. Tú eres y siempre serás mi roca en la tempestad, en el dolor. Eres mi paz, mi luz en la oscuridad, en la aflicción, tú siempre estás. Jesús, te amo.
Él siempre estará en medio de la adversidad. Es lo que tú tienes que creer y mantener como ancla firme en tu corazón. Bueno, vamos entonces ahora a culminar esta serie de elementos fundamentales que yo le he llamado también o doctrina básica del creyente, pero tan importante que el creyente las retenga y las practique y que tú puedas tener la seguridad que en todo, pues, el Señor, pues, quiere levantarte, formarte para el propósito por el cual nosotros, pues, nacimos, dice la Escritura. Entonces, ahí donde estás, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos desde hace 2 semanas, viendo de que los elementos, de dónde vienen los principios elementales, pues Pablo lo enseña, lo dice de esta manera, cuando él dice en Hebreos capítulo 6, verso 1, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Pero él aquí hace referencia, no echando otra vez el fundamento, como quien dice, no, ustedes ya deberían de estar maduros porque tienen que volver a repasar los elementos fundamentales. Y los elementos que vimos hace 2 semanas, pues eran los que mira en su pantalla, pero nos detuvimos sobre todo en el que decía doctrina de bautismos, porque como que incluye mucho más. Y uno diría, ¿por qué la palabra bautismos? Bueno, bautismo significa inmersión, estar debajo. Pero en este verso, cuando uno estudia la Escritura, uno se da cuenta que la palabra original en la palabra bautismo no es bautismo. Quiero que lo lea conmigo en la versión de las Américas, donde hace referencia a esta palabra, donde dice, por tanto, dejando las enseñanzas, es el mismo verso, elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No echando otra vez, y aquí viene el fundamento. ¿Cuál es el primero? El arrepentimiento de obras muertas. La fe hacia Dios. Pero mire, aquí dice enseñanza hacia los lavamientos. O sea que lo que da a entender es que los bautismos sirven para purificar o lavar. Después habla de la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno, y esto haremos si Dios lo permite. Entonces, estuvimos estudiando que dentro de los lavamientos que menciona la Escritura, sirven para limpiarnos de pecado. Y el ejemplo vimos en Hechos, cuando Pablo menciona, cuando él daba testimonio de su vida, él dice, y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y sé bautizado. Eso le dijo el Espíritu. Y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces el bautismo es para lavamiento de pecados. Y los lavamientos que estudiamos, lo vimos la semana pasada, estaba el lavamiento de la palabra, el lavamiento de la regeneración y el lavamiento de bautismos. Y vimos entonces que habían 7 bautismos. Entonces, ahí donde estás, pues encontramos que ¿por qué la importancia de los bautismos? Es cierto, Pablo menciona que hay un solo bautismo. Entonces uno dice, sí, ¿por qué? Si dice la Escritura que hay un solo bautismo, porque aquí se lo dice en Efesios 4 al 5, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también nosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Entonces uno dirá, ¿por qué hay un solo bautismo? Pero el ejemplo que dimos fue la figura que pasó con el sirio, el oficial Naamán, que cuando él era leproso,
y cuando él buscando la sanidad buscó a Eliseo, y éste le mandó a decir, como dice en su pantalla, ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te limpiará y quedarás limpio. Entonces, con esta figura estamos viendo de que es cierto que a él le dijo, vas a tener una inmersión, pero en un proceso de 7 etapas hasta quedar limpio. Dice que todavía el sirio, el Naamán dijo, empezó a dar ahí pucheros, ¿y por qué? Porque el Jordán, si hay ríos mejores. Pero sus mismos siervos que estaban con él le dijeron, ¿acaso no buscaste la sanidad? Si no te hubiera dicho otra cosa, ¿no lo hubieras hecho también por difícil? ¿Por qué no lo haces? Y yo lo que vengo a decirte hoy, a provocar en ti, es que entiendas por qué este proceso de los 7 bautismos para poder ser purificado, lavado en un solo bautismo. Bien, entonces, ¿cuáles son estos? Entonces vimos la semana pasada que son 7, vimos el primero era el bautismo en arrepentimiento, que viene de Dios, porque acuérdense que Dios es el que se acerca a nosotros. Después vimos el bautismo en agua, uno toma la voluntad, uno decide bautizarse. De ahí viene el bautismo del Espíritu Santo, que yo había dicho que venía de Dios, pero es Jesucristo quien sopla sobre nosotros, sobre ellos, sobre los que estaban en el aposento alto, y sobre ti sopla el Espíritu Santo. Bueno, y hoy vamos a ver entonces los 4 que nos quedan: el bautismo con fuego, el bautismo del cuerpo, el bautismo del Cordero y el bautismo del Padre. Bueno, prepárese. Ahí donde está, póngase el cinturón, no se mueva, porque vamos a entrar en esta nueva secuencia. Y le puedo asegurar que después de esto, si usted le pone atención, su vida no va a ser la misma, porque va a querer ser mejor en todo sentido. Entonces, miremos aquí, el bautismo con fuego. ¿A qué se refiere esto? Entonces, esto lo vamos a ver en la Escritura, en Mateo capítulo 3, verso 11, que es donde hace referencia a esto, cuando Juan el Bautista hace mención del mismo. Y él dice de esta manera: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y a quien yo no soy digno de quitar las sandalias. Pero él dice, él os bautizará en el fuego, en el Espíritu Santo y con fuego, dice. Entonces, ¿por qué el fuego? Y yo traje este verso a colación, donde dice que cuando ahora Juan el apóstol estaba pues recibiendo la revelación de Jesucristo, llamado el Apocalipsis, en la isla de Patmos, dice que él fue como traspuesto, él fue llevado a un lugar, a una dimensión, y vio al amado, vio al Señor, y él lo definió con estas palabras en el verso 14, dice: y su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Pero mire, sus ojos eran como fuego. Entonces, podemos ver que si algo el Señor puede, yo explicarme con esto, es que con su mirada Él quiere purificarnos, Él quiere hacer un proceso en nosotros con el fuego que sale también de su palabra. Entonces, ¿a qué se refiere el fuego cuando uno lo mira? Pues la palabra fuego trata de prueba. ¿Pero para qué? Para que nosotros seamos purificados, limpiados. Para que lo pueda entender mejor, mire cómo lo explicó Pablo en 1 Corintios capítulo 3, verso 13.
póngale atención a este verso porque ahí va a entender de que el fuego sirve para limpiar de algunas cosas que uno puede tener. Y dice así: la obra de cada uno se hará evidente, porque Él la dará a conocer, pues con fuego será revelado. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Y uno dice, ¿y qué obra está hablando? El verso anterior habla de que nosotros vamos a ser expuestos y nuestras obras van a ser probadas, ya sea por el fuego, y ya sea si fueron obras de oro, plata o joyas, o madera, heno o hojarasca. Obviamente, si es una obra que se consume, no quedará nada. Pero aquí da a entender que esto será en el tribunal de Cristo, en el juicio delante del Hijo, cuando estemos delante de Él. Pero yo veo que nosotros debemos de probarnos continuamente aquí en la tierra cómo son nuestras obras. Y por eso decirle, Señor, manda pruebas de fuego para que nos estemos examinando. Mire cómo lo dice en 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido, pero con el objetivo de probaros. Diga conmigo, el fuego de la prueba me prueba, valga la redundancia. Como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. O sea, lo que está diciendo es, no te aflijas, no te angusties. Si estás atravesando alguna situación adversa que tú digas, pero si no sé por qué me pasa esto. Pues sí, tú sabes que no estás haciendo nada malo, pero que te vino de la nada. Posiblemente el Señor está probando tu corazón, pero con el objetivo de que seamos mejores. Y te puedo asegurar que si Él encuentra cosas perpetuas ahí como el oro, la plata o las joyas preciosas, eso es lo que quedará. Pero quiero que lo siga leyendo, como menciona de que el fuego de la prueba es para conducirnos, para llevarnos a ser mejores. Entonces, dice en Romanos capítulo 5, verso 3, en esta manera. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, en otras versiones dice prueba, produce paciencia, y la paciencia que dice en esta versión de las Américas, carácter probado. El carácter probado produce esperanza. Entonces, si le viene prueba, como su nombre lo dice, salga probado, porque esto lo llevará a tener carácter, un carácter diferente, un carácter que solo el Espíritu de Dios nos puede ayudar para poder llevarlo. No lo lamente, como dice, si estás atravesando un momento ahorita de una situación adversa, no lo lamentes, mejor de rodillas, Señor, muéstrame, ¿qué quieres que yo aprenda de esto? ¿Cómo puedo yo ser mejor con esta situación? Y te puedo asegurar que si lo logras salir de una forma correcta, vas a tener un carácter probado. Y para que pues, lo pueda entender o seguir explicando este tema, quiero que lo vea como lo dice en 1 Pedro, capítulo 1, verso 6. Y aquí como lo explica él, nos va a abrir los ojos de una forma especial. Dice, por eso ustedes se regocijan a pesar de las diversas pruebas. Mire, que es curioso, ¿verdad? Porque esos son de los gozos extraños. ¿Cómo podemos nosotros regocijarnos en medio de la prueba? Pero él dice que hay que aprender a tener gozo, que deben sufrir momentáneamente. ¡Aleluya! Mire, la prueba es momentánea.
ya va a pasar, es momentánea. Así la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro perecedero, purificado por el fuego. Por supuesto que nuestro carácter va a ser purificado. Y dice, esto es algo hermoso, y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y honor. ¿Cuándo? Cuando estemos delante de Jesucristo, en su revelación, en su apocalipsis. Eso es lo que significa la revelación de Jesucristo. En otras palabras, lo que dice es que si tú logras ser aprobado en las diferentes situaciones adversas en esta vida, ten por seguro que el Señor solo está perfeccionándote para que tu carácter, para que tu vida misma tenga la validez para que el día de mañana que te presentes, aleluya, delante del Cordero en el tribunal de Cristo, sea un momento de alabanza, gloria, honor. Y el Cordero va a poder decir, entra, buen siervo y fiel, en lo poco me hiciste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el regazo del Padre, del Señor. Aleluya. Mire cuán amor nos ha amado el Padre. Pero, como hemos visto, todo es una secuencia. Y la secuencia, pues, la tenemos que ver. Tenemos primero que tener un arrepentimiento, un bautismo en arrepentimiento continuo, que eso lo da Dios. Bautismo en agua, que eso es como recibir su vida y levantarnos en vida nueva. Tener el poder del Espíritu Santo y recibir la prueba con gozo, el bautismo con fuego, que eso pues uno decide cómo la vas a atravesar, o si la recibes con gozo o no. Bueno, pero sigamos viendo el otro bautismo, que es el bautismo del cuerpo. Entonces, el bautismo del cuerpo, pues como bien su palabra lo dice, que el cuerpo es del cuerpo místico de Jesucristo. Y que habla, pues como dice, el cuerpo místico tiene varios miembros. Pero lo vamos a leer en la Escritura tal como lo dice en 1 Corintios capítulo 12 y verso 13. Entonces dice de esta manera, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados, como dice, bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos, ya sea esclavos o libres, y todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Entonces, Romanos 12:5 dice, así nosotros, que somos muchos, somos, como dice, un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Entonces, tienes que entender en este bautismo que nosotros tenemos que participar del cuerpo de Jesucristo. Pero cualquiera diría, sí, pero yo cuando recibí a Cristo ya participo. Sí, correcto, pero tú puedes ser parte, pero ahora tienes que ejercitar, tienes que, como cualquier miembro de un cuerpo, un ojo sirve para ver, el oído para oír, todos tienen una función que hacer. Entonces, ahorita nosotros en el cuerpo de Cristo tenemos que ser parte de esa unidad del cuerpo para ver qué propósito tenemos y ahí encontrar esa función en nosotros que nos permite saber que somos parte de esa, integramos esa unidad del cuerpo. Para que lo pueda ver mejor, vaya conmigo, porque ahorita vamos a ver cómo se alcanzan las diferentes unidades. Entonces la Escritura dice que hay una unidad del Espíritu, que es cuando aceptamos a Cristo. Cuando en Efesios 4:3 dice, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Acuérdese, usted recibe a Cristo, recibe el Espíritu de Dios y lo hace parte, pues de alguna manera,
del cuerpo místico en el espíritu, de Dios en usted mismo, y eso nos da una unidad espiritual. Pero esto nos tiene que llevar a la unidad del alma. Y esto pues es un proceso que tiene que ser día a día. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad, ¿cómo dice? De la fe y del conocimiento del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, este proceso es el que nos debe de llevar a esa unidad continua, hasta saber que tenemos una meta, llegar a esa estatura del varón perfecto. Pero eso lo vamos a ver cuando miremos en el bautismo del Cordero. Y después, cuando tenemos la unidad del alma, esto nos puede llevar a la unidad del cuerpo. ¿Dónde se culmina la unidad del cuerpo de Jesucristo? Nada menos que cuando Él ya tiene a su novia completa, que no le falta nada, purificada. ¿Y dónde es esto? En el tribunal de Cristo. Mire, como dice Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. O sea que la unidad del cuerpo es cuando todos juntos hemos funcionado al propósito que Él tiene, y de esta manera cuando estamos en el Bimán y siendo aprobados, vamos a encontrar el propósito también para el siglo venidero. Aleluya. Bueno, entonces, ahora dice uno, pero ¿cómo es que yo puedo encontrar? ¿Cómo debería yo de hallar mi propósito? Bien, mire, todos tenemos un propósito en el cuerpo de Jesucristo. Y tenemos que pedirle a Dios, Señor, muéstrame cómo puedo ser yo útil, cómo yo puedo encontrar estos o los dones o los talentos y cómo puedo yo ejercitarlos para poder presentarlos delante de ti. Mire cómo dice 1 Corintios capítulo 12, vamos a leer desde el verso 25 y dice así: a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Entonces, con la función que tú tienes, tú sabes que tú debes de velar. Diga conmigo, velaré por aquellos que están alrededor mío. Y cuando uno está en esa unidad funcionando, ¿sabe qué va a suceder? Que si usted mira que una parte de ese cuerpo se duele, usted se va a doler. Si es una parte de ese cuerpo recibe honra, usted pues se va a sentir honrado con él. Y Pablo lo dice de esta manera en Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Mire, si algo hermoso tiene el participar en un cuerpo es que tú puedas sentirte útil. Por eso es que Dios permite que existan las iglesias, para que tú puedas también participar dentro de esa iglesia que, llamémosle, es parte del cuerpo de Cristo, y poder funcionar y sentirte útil y poder conocer a otros miembros. Yo siempre digo, la iglesia es como una familia. Tú no puedes creer que participas de la iglesia solo viendo un video. No, yo por eso trato de invitarlos a que tengamos reuniones presenciales, que tú puedas preguntar cómo está tu hermano, de modo que podamos nosotros ser sensibles a lo que está sucediendo. Pero sigamos viendo otro verso con relación al cuerpo, tal como lo dice Efesios 4:16, que lo vimos anteriormente, pero en esta versión me agradó porque uno debe saber que lo que tú aportas al cuerpo
realmente tiene un propósito. Y mire cómo lo dice este verso. Dice, de quien en todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, pero mire cómo dice, que se ayudan mutuamente. O sea, yo lo que veo aquí es que tu función o lo que tú aportas en el cuerpo de Cristo es necesario. Te necesitamos. Y tú debes de necesitar de los demás. O sea que todos los miembros se deben de ayudar mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces Pablo lo vuelve a exhortar a los hebreos diciendo, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Aleluya. Bueno, realmente el ser partícipe del cuerpo te da a ti sentido de pertenencia. Tú no puedes llegar allá a Cristo y decirle que no pertenecías a un cuerpo. Aquí, por ejemplo, en la reunión te ofrecemos que seas parte de ese cuerpo hermoso de Jesucristo. Bueno, pero sigamos viendo el otro bautismo. Entonces, este bautismo del cuerpo prácticamente viene del Señor, porque Él es el que escoge cómo, qué función debe tener cada uno. Él viene y decide, a ti tú naciste con este propósito y tú me vas a ser útil en mi cuerpo en esta área. Y por eso tú tienes que empezar a buscarte ser útil en esta área. Bueno, sigamos viendo el bautismo del Cordero. Y como dice el Cordero o de Cristo o el bautismo del Hijo. Acuérdense que vimos que bautismo es estar inmersos. Entonces estamos viendo que lo que estamos provocando aquí es cómo estar inmerso en Cristo. Cómo poderme meter en Él. Y para que lo pueda ver, vamos a los vencedores en una de las iglesias de Apocalipsis 2 y 3, que son 7, dice que a este vencedor le dice, le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. O sea que usted dirá, sí, pero yo soy parte del cuerpo de Cristo. No, pero aquí es que usted no es solo parte del cuerpo, usted es el cuerpo mismo. O sea, como un templo, usted es parte de esa edificación. Y uno dirá, pero ¿cuál es esa edificación? Bueno, dice en Apocalipsis 21-22, le hablo en su pantalla, dice ahí, hablando de la Jerusalén celestial, y dice ahí, y no vi en ella templo alguno. O sea que Juan el Bautista decía, cuando estuve ahí, realmente vi la Jerusalén que descendía, pero no era un edificio. ¿Por qué? Porque su templo, aleluya, es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. O sea que el templo es el Cordero de Dios. Y cuando nosotros parte de esa columna, somos parte de él. Para que lo pueda entender mejor, lo vamos a ver ahorita con esta referencia. Entonces, dice así, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Mire, dice, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que da a entender como que Cristo, cuando lo recibimos, empieza a crecer de tal manera que nosotros empezamos a menguar, a reducirnos en lo que somos, hasta que llega un momento que toda la naturaleza de Cristo somos nosotros. O en otras palabras, nosotros como nos metimos en Él porque ya somos parte de su perfección o de su plenitud. Aleluya por ello. Para que lo pueda ver mejor, mira este diagrama en adelante.
Mire, nosotros cuando recibimos a Cristo, es Cristo en mí, tal como lo dice ahí en Gálatas 2:20, dice así: con Cristo, dice Pablo, he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive, como dice, en mí. Y la vida, aleluya, que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Pero conforme el Hijo va creciendo en nosotros y nosotros vamos menguando, llega un momento en que ya nos metemos yo en Él. Y ese es el bautismo del Cordero. Cuando yo ya estoy como que me meto en Él, yo en Cristo, como lo dice 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. ¿Sabe que este verso lo hemos utilizado cuando uno recibe a Cristo? Como que si es de las viejas cosas pasaron. Pero, ¿sabe que cuando uno mira esta expresión en la versión de la Reina Valera dice nueva criatura, pero el original es nueva creación, y hay otra versión que dice que somos por tanto, el que está en Cristo es un ser viviente. O sea que esa nueva creación nos lleva como que a una estatura diferente. Y todo lo que hicimos antes en Cristo ya pasó, porque ahora en Él tenemos otro propósito. Aleluya, qué hermoso esta revelación. Porque nosotros tenemos que tener la convicción de ser partícipes de lo que el Cordero tiene para nosotros a su nivel perfecto. Bueno, mire, para que lo pueda ver mejor con la misma figura, el mismo diagrama, dice en Colosenses 1:27, dice ahí: a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria. Pero mire cómo dice: de este misterio. ¿Cuál es el misterio? Que entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea que el misterio es cómo es posible que Cristo entre en nosotros y después nosotros vemos que Él se vuelve una esperanza de perfección. Se vuelve una esperanza de una madurez a la que hay que alcanzar, que es la estatura del varón perfecto. Y hasta cuesta entenderlo, cómo es que Cristo entra en mí y después yo entro en Él. Grande es este misterio. Por eso dice Romanos 8:1, por consiguiente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El que ya logró tener esta estatura, el varón perfecta, prácticamente en el bimá de Cristo no será condenado. ¿Por qué? Porque los que andan conforme a la carne, porque no es conforme los que andan en la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Prácticamente el estar en Cristo es aquella persona que literalmente vive muy apegado a lo que Dios manda en el Espíritu, ¿verdad? Y usted dirá: ala, pero esa estatura está bien complicada llegar. ¿Yo cómo voy a llegar a ese nivel? Bueno, yo te quiero decir que uno de los propósitos de las iglesias es llevarte a eso. En mi caso, como pastor tuyo, uno de los propósitos de los discipulados es poderte llevar a que tú puedas entrar en Cristo y poder alcanzar esa estatura perfecta del varón, el varón perfecto, ¿verdad? Créanlo. Y obviamente tú dirás: ¿yo lo puedo hacer solo? Claro, por supuesto, si esto es algo personal, cada uno tiene que buscar cómo crecer. Entonces tú tienes que ver cómo creces en Él. Pero mejor si llevas una buena dirección, si tienes un buen mentor que te puede ayudar en esto.
Sabes que en Apocalipsis capítulo 3 hace mención acerca de que el Señor dice: yo sé que tú me conociste, yo sé que tú hiciste caminar conmigo, pero no buscaste la perfección, no buscaste la madurez. Vi que tus obras no eras ni frío ni caliente, sino andabas ahí como, pues, queriendo participar sin comprometerte. ¿Y cuál es el resultado de esto? Que dice ahí, mire cómo dice, esto parece que es muy duro, porque entonces viene el Señor y dice: así puesto que eres tibio y no eres, ya que eres tibio, no eres frío ni caliente, te vomitaré de mí, te sacaré. Realmente esto es es una exhortación bien fuerte, porque este Apocalipsis 3, 15 y 16 fue dado a la iglesia de Laodicea, de las 7 iglesias. Y hemos enseñado que la iglesia de Laodicea es la iglesia prácticamente que se quedó, la iglesia que llegó al bimá de Cristo y sus obras fueron pasadas por fuego, fueron pasadas en balanza y sus obras se consumieron, no tuvo el peso correcto y tuvo que retornar avergonzado a purificarse. ¿En dónde? Pues en la semana 70 de Daniel, que le llaman la tribulación y la gran tribulación, que es un compendio de 7 años. Por eso el Señor dice: te vomitaré, porque tú no puedes contaminar al cuerpo. Y yo quiero decirte que nosotros debemos de anhelar el alcanzar la madurez en Cristo Jesús. Anhélalo, búscalo, y el Señor te lo va a poder dar. Entonces, de esta manera vamos a poder meternos en el Hijo. Aleluya por ello. Bueno, y ahora ya nos toca, pues nada menos que el último bautismo. Ahora, este bautismo del Cordero, uno decide el querer llegar a esa estatura. Uno decide si tú quieres subir de nivel a esa madurez hasta ser partícipe del Cordero. Bueno, y ahora vamos a ver el bautismo del Padre. Como también se le menciona, es el bautismo de Dios. Si usted puede ver, aquí hay una secuencia. Comienza con el bautismo en arrepentimiento, el bautismo en agua, el que creyere, dice, y fuere bautizado, ese será salvo. El que se bautiza en arrepentimiento, dice que mira el reino de Dios. Pero dice que el que se bautiza en agua, entra en el reino de Dios. Así se lo explicó el Señor a Nicodemo cuando le explicaba acerca de esto. Después tenemos que ser investidos por el Espíritu Santo para recibir poder, que esto pues lo sopla el Señor. Y de ahí pues tenemos que empezar esta caminata de purificarnos continuamente por medio del fuego, ya sea el fuego de su palabra, el fuego de la prueba. Y tenemos que salir victoriosos de la prueba, porque el que sale aprobado, tenga por seguro que sale purificado. Y de ahí esto nos permite participar en el cuerpo con la función que el Señor nos manda. Él tiene un propósito en ti y tú tienes que descubrir qué es el propósito por el cual tú vas a participar en ese cuerpo unido, todos unidos en sus coyunturas. Y de esta manera, teniendo propósito, va a ser muy fácil porque ya ya estás desarrollando un proceso de madurez, de perfeccionamiento. Vas a poder entrar al Cordero. Primeramente Cristo en mí y después yo entro al Cordero, para que después juntamente dentro del Cordero podamos entrar
al Padre. Aleluya, qué hermoso. Y usted dice, ¿y dónde dice eso? Pues sí, el mismo Pablo lo explicó cuando lo dijo en 1 Corintios 15, 27 y el verso 28. Dice de esta manera: porque Él ha puesto todo en sujeción bajo sus pies, hablando de Jesucristo. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a todas las cosas. O sea, el mismo que nos mandó a estar sujetos, pues el mismo Padre dijo, tienen que aprender a sujetarse. Y Cristo dijo, yo voy a dar el ejemplo para que se sujeten a mí. Y yo, ¿por qué? Porque yo también estoy sujeto. Y eso es lo que dice ahí el verso 28. Y cuando todo haya sido sometido a Él, a Cristo, entonces también Él mismo, el Hijo mismo, se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Aleluya, qué hermoso. Para que todo sea en todos. O sea que el mismo Hijo, cuando estemos dentro de Él, nos dirá, bueno, ahorita tú ya eres parte de mí. Ya aprendiste a sujetarte a lo que yo di, a sujetarte a mi sacrificio, a llevar la cruz, a crecer en esa estatura de madurez. Y cuando ya logres alcanzar esa madurez, vamos a poder participar entonces en Él. Ahora, lo lindo es, ¿sabe qué veo yo? Que el Padre mira las cosas que no son como que si fueran. El Padre ya nos mira como que si nosotros ya le pertenecemos. Y Él está diciendo, yo ya miro las cosas como que no son, como cuando Él hablaba de Job. Él decía, ya viste a mi siervo, que no hay otro como Él. Como en Cantar de los Cantares le dice el amado a la amada, ya viste a mi amada, que no hay mancha ninguna en ella, hablando de la iglesia, que tú dirás que no hay mancha en ti, todos tenemos manchas, pero el Padre nos mira como que sí, mira las cosas como que son aunque no fueran. Y Él te dice, yo sé que tú vas a participar y vas a ser parte de mí. Y donde lo vemos es cuando Eclesiastés 12:7 dice de esta manera, entonces todos volveremos el polvo, entonces volverá, hablando de cualquier persona, volverá al polvo de la tierra, como lo era. O sea, el cuerpo volverá al polvo de la tierra, porque el polvo nació. Pero el espíritu, dice, volverá a Dios que lo dio. Regresaremos al Padre. Aleluya. Para terminar este hermoso discipulado, quiero que medites en esto. Nuestro destino es estar en el Padre. ¿Cuándo? Cuando estemos en el Hijo. Gloria a Dios por ello. Yo hoy te animo a que tú puedas pedirle al Señor, que tú puedas participar de su buena voluntad y que te convierta a ser parte de todos estos procesos, de todo lo que hemos visto. Con esto yo quiero terminar ministrando diciéndote. Cualquiera diría, miren, ¿cómo hago para poder participar de todo este proceso? Como te diste cuenta, vimos que algunos de estos bautismos vienen de Dios, pero el que le sigue generalmente es de tu voluntad. Tú decides si quieres alcanzar la estatura del varón perfecto. Tú decides si quieres alcanzar esa madurez. Tú decides si quieres, así como Cristo está en ti,
que tú puedas decir, yo quiero estar en Él. Tú decides, pero el Señor mismo dice, yo quiero que tú seas parte de mí. Y yo hoy quiero orar para pedirle a Dios que nos haga parte de este proceso espiritual. Y de esta manera podemos nosotros gozarnos de sus maravillas. Y que cuando nos presentemos en el tribunal de Cristo, no regreses avergonzado, sino que digan, buen siervo y fiel. Ahí donde estás, cierra tus ojos y medita en esta oración. Padre, yo bendigo a mi hermano que me está escuchando y te pido, oh Dios, que tú, Señor, pongas en él la convicción y el deseo de ser mejor. Pon en él, Padre mío, el deseo de caminar en este proceso de los bautismos, en este proceso de los elementos fundamentales y que los pueda vivir. Que tengamos un arrepentimiento genuino, Señor. Que nos podamos bautizar en el agua como una ordenanza, pero también en el agua que nos permita bautizarnos en el lavamiento de tu palabra, Señor. Oh, Señor amado, yo te pido, Señor, que pueda ser bautizado en el Espíritu Santo. Pueda ser bautizado, Señor, con el fuego para ser probado. Pueda ser bautizado en el cuerpo, que sea parte del cuerpo de Cristo. Podamos ser parte del Cordero, alcanzando la estatura del varón perfecto. Y de esta manera poder ser inmersos en la deidad del Padre. Gracias, Señor. Desde ya te pido que los bendigas. Y si alguno está atravesando alguna situación de conflicto, de adversidad, ahora te digo, ánimo. La prueba ya pasará. Pero si lo que necesitas es la enfermedad, la escasez económica o los conflictos con tus relaciones, en el nombre de Jesús hoy que sean sujetadas. Y desde ya le declaro a la enfermedad, sé sano, se cancela y le declaro a tu cuerpo, sé sano. Le digo a tu economía, responde y vivifica. Y le digo a tus relaciones, toma la voluntad de perdonar y comienza una nueva vida con propósito. Desde ya te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mi amado hermano, hoy terminamos esta nueva serie y disfrutarás la que viene, por supuesto. Les veo el domingo y un abrazo a todos. Bendiciones.